Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julián Santiago Vargas Rojas. Voy a hablar sobre la microscopía electrónica de transmisión. Entonces, comencemos. La microscopía electrónica de transmisión es aquella técnica que, en vez de utilizar como fuente la luz visible, o bueno, el espectro de la luz visible, lo que va a hacer es emplear un haz de electrones. Esto con el fin de obtener una imagen más nítida y más clara del material que se esté estudiando. Esto es gracias a que para esta técnica las muestras que se van a utilizar o las muestras que se van a emplear deben tener un tratamiento y deben ser muy finas. Entonces, antes de esto, pues la primera aproximación que tenemos en la literatura es la creada por los investigadores Ernst Röntgen y Max Knoll en 1931. Esta primera aproximación tenía un problema, ya que su resolución de imagen no era muy buena en comparación a los microscopios ópticos que pues, desde el 1590 se habían venido desarrollando y se habían venido mejorando. Sin embargo, el mayor avance se dio en el siglo XX, a mediados de la época del 40 y del 70. Eso dio lugar a que se pueda dar una mejor resolución atómica, utilizando o empleando ya energías con respecto a los kilovoltios. Entonces aquí presentamos a Enrusca al lado del primer microscopio electrónico de transmisión que se había creado, esto en la Universidad de Berlín. Entonces aquí en la figura 2 presentamos cómo se ve un microscopio electrónico de transmisión en esta época. Este, por ejemplo, tiene la característica que está con o que trabaja con una energía de hasta 100 kiloelectronvoltios. Entonces aquí vemos cómo sería otra presentación de ese mismo microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, aquí mostramos o se muestra unas componentes importantes como la precisión de la cámara y el software que va a estar acompañando para el análisis de los datos. Entonces, con respecto a esta técnica, sus características son que los datos o los resultados son obtenidos por distintos procesos físicos, dado que al interactuar el haz de electrón con la muestra se va a ver un movimiento atómico respecto a este. También las cantidades de muestras que se va a trabajar van a estar por debajo de los nanómetros. Y por último, pues se tiene la ventaja de que esta técnica nos ayuda nos permite dar un zoom de hasta 1.000.000 de veces, permitiendo ver una imagen nítida de cómo es nuestro compuesto. Entonces vamos a trabajar sobre el esquema para resumir de nuestro tema. Entonces, consideremos primero lo que es cómo trabaja un microscopio óptico de transmisión, ¿cierto? Entonces, tenemos la relación de que el microscopio óptico de transmisión va a estar trabajando con respecto a una fuente de luz. Entonces, esa es nuestra primera consideración. Entonces, a partir de un conjunto de lentes, lo que van a hacer es que podamos enfocar el objeto y de esa manera dar una ampliación o ampliarlo con respecto a nuestro sistema. Esto es debido a que de esta forma nosotros obtenemos primero una imagen invertida en el plano focal para después con esto recombinar gracias a sus lentes proyectores para así dar una imagen final clara. Sin embargo, ya trabajando con respecto a nuestro microscopio electrónico de transmisión, tenemos un mecanismo más complejo. Entonces, primero vamos a tener una fuente que por lo general va a estar trabajada por tungsteno
u otros materiales que puedan liberar los haz de los electrones muy fácil. Para esto van a estar ubicados en el cañón de electrones y pasar por todo el circuito que se ve, o todo el circuito que se ve de esta manera. Entonces vamos a entrarnos con respecto a a partes importantes para nuestro microscopio electrónico de transmisión. Entonces, para esto tenemos primero que es la fuente. La fuente por lo general está, tenemos podemos emplear bastantes diferentes fuentes. El tungsteno es una de las más conocidas porque su principal ventaja es que es más barato, pero ya en estos casos tendría una duración más corta estos filamentos. También tenemos el boruro de lantano, que es un material especial en el cual podemos obtener un haz de electrón bastante bueno, y en el cual su principal ventaja es que una alta densidad de corrientes, dando así una mayor vida. Considerando esto, tendríamos que la desventaja de este material es que su saturación sería lenta, dando así que también tendríamos un vacío medio ahí que analizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con respecto a la fuente, lo que nosotros vamos a hacer es que se haga un proceso de aceleración de estos haces de electrones con una diferencia de potencial, los cuales estos van a adquirir una energía cinética. Dado esto, también se va a utilizar el cilindro de Walnut, el cual nos sirve para mejorar este haz de electrones. Y otra parte esencial serían sus lentes electromagnéticas, lo cual su principal trabajo sería controlar el tamaño de los puntos y hacer que de los electrones se enfoquen sobre la muestra. Entonces, a partir de eso, tenemos qué pasa con la emisión de las de electrones. Entonces, como estamos ya trabajando con una diferente fuente, no con la luz visible, entonces nuestra longitud de onda va a estar relacionado al voltaje con el que se va a trabajar, dado que pues esta diferencia de potencial lo que va a hacer es acelerar los electrones. De igual forma, esto en caso lo podemos ver expresado en la ecuación de Broglie, en el cual tenemos la relación de que la longitud de onda va a ser equivalente pues a la constante de Planck, considerando así la masa residual, la carga del electrón, la velocidad de la luz, que aquí hay un pequeño error que sería C, y el potencial que la diferencia de potencial que se vaya a emplear. Entonces aquí tenemos una imagen que se obtiene utilizando este método. Entonces, a partir de esto, lo que va a hacer nuestro sistema es que cuando el haz interacciona con la muestra, se van a generar bastantes procesos. Se pueden generar procesos elásticos como procesos inelásticos. Estos procesos elásticos lo que van a hacer es que los electrones sean dispersados, los electrones incidentes sean dispersados sin perder tanta energía, o prácticamente sin perder energía, mientras que los electrones inelásticos, lo que se da con el proceso inelástico, lo que va a hacer es que van a ceder parte de la energía con la que venían inicialmente. Esto lo que va a hacer es, esa energía va a quedar expresada o se va a dar
quedar dentro de los electrones internos. Entonces, esta relación entre los procesos elásticos y inelásticos que se dan nos da para que se genere la primera imagen media. Entonces, a partir de esto, estos electrones que estén cargados, lo que van a hacer es que se pasó a un proceso de un fenómeno de difracción, casi lo mismo que pasa con los rayos X. Por lo tanto, esos van a focalizar en la imagen que nosotros vamos a tomar. Entonces, a partir de esto, pues ya tenemos la relación de cómo es que este haz de electrones va a llegar y va a interactuar con la muestra de manera en que pues, va a dar una alteración en sus electrones, y así con los detectores que van a estar dentro del microscopio electrónico de transmisión, para así poder reconstruir la imagen. Sin embargo, la imagen puede tener ciertos problemas que pueden afectar esto. Entonces, para esto tenemos tales como las aberraciones, que en este caso, en esta técnica, se basan en la aberración cromática y la aberración esférica. Entonces, esto es más que todo cuando pues, el haz no es monocromático, y en el caso de las esféricas, esto depende del ángulo con el que se esté, el ángulo incidente con el que se esté dando el eje óptico, que por lo general son mayores. También tenemos la relación de el problema que afecta el astigmatismo, el cual pues esto depende de su simetría axial. Entonces esto hace que la imagen se deforme en alguna dirección. Entonces por lo general lo que se espera es obtener una imagen bastante clara, como en la figura 9. Pero pues dado estos procesos se genera, como ya lo había explicado, esta aberración esférica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se dan estos tipos de aberraciones? Entonces, estos son problemas que van a estar más que todo ligados con respecto al lente del objeto. También uno debe tener en cuenta los parámetros del voltaje de aceleración con respecto pues a la coherencia del haz. En estos casos se tiene que para ciertos kilovoltios que se van a utilizar, o el voltaje que se vaya a utilizar, la longitud de onda pues va a ir disminuyendo entre más grande sea este voltaje. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a considerar que la fluctuación del voltaje lo que va a hacer es que nos genere varios problemas, como la aberración cromática, ya que esta variación en el voltaje nos genera que nuestro haz deje de ser monocromático. Dado esto, también se puede generar esta aberración cromática por pérdida de energía debido a la interacción como tal de las del espécimen. Entonces, a partir de esto, vemos que hay varios factores que pueden alterar o que pueden dar estas aberraciones. Sin embargo, también se presenta algo relacionado con la simetría axial. Entonces, que esto sería el astigmatismo. Entonces, a partir de esto, lo que se produce o el problema que se genera tendría que, por esta simetría focal, más que todo por lo del lente objetivo, se genere que haya una deformación en alguna dirección de nuestra imagen obtenida. Entonces, para corregir esto, lo que se hace es que ya los microscopios electrónicos de transferencia tienen como tal 4 bobinas deflectoras, las cuales hacen que se corrija esta simetría axial.
Estas 4 bobinas van a estar ubicadas después de nuestro lente objetivo. Entonces, dado esto y dado todas estas correcciones que se deben hacer en el proceso, la primera imagen intermedia lo que va a hacer es que va a ser aumentada por una serie de lentes. Esto se podrá ver o va a ser visible en una pantalla fluorescente, lo cual nos va a permitir que los electrones sean recogidos a través de una cámara o en algunos casos puedan ser recogidos en una película fotográfica. Entonces ya conocemos cómo es la interacción del haz de electrón con respecto a una muestra, cualquier muestra que nosotros ubiquemos para el microscopio electrónico de transmisión. Y vemos que problemas pueden suceder en el camino a partir de, pues como ya lo había mencionado, una fuente de tungsteno que pues su duración es corta y puede fallar a partir de esto, o pues de nuestras otras fuentes que pues tienen una saturación lenta. Entonces, ya conociendo todo esto y el proceso en el que se recrea la imagen, nosotros procedemos a ver cómo vamos a preparar nuestra muestra. Entonces aquí tenemos un esquema que representa a partir de, bueno, más que todo esto es para muestras biológicas, qué es lo que debemos hacer, cuál es el proceso que se debe hacer para poder integrar o poder reconstruir bien la muestra. Entonces vemos acá la entrada de un microscopio electrónico de transmisión y vemos que pues prácticamente este es muy pequeño o la muestra va a ser bastante pequeña. Como lo decíamos, esto siempre se tiene que trabajar en un gramaje supremamente pequeño. Entonces, a partir de esto, para muestras biológicas, como lo mostramos en la primera imagen, lo que tenemos que hacer es aplicar un protocolo en el cual se hace la fijación química, después el lavado, deshidratación, inclusión de la resina y polimerización. Esto con el fin de obtener cortes muy finos para el material. Entonces, si nos damos cuenta, es un proceso bastante largo en consideración a otras técnicas, en el cual solo tenemos que tamizar y a partir de eso se hace se obtiene un polvo muy fino y de ahí empieza el análisis. Es como esta técnica ya es más interna o se hace para obtener resultados más internos y no superficiales, entonces por eso es que estos procesos son más largos. También tenemos, como hablaba del material, en casos de que necesitamos hacer para materiales en polvo. Entonces lo mismo, esto se hace, o bueno, no lo mismo, tenemos que trabajarlo con respecto a, se toma la muestra, me imagino que es tamizada, y lo que hacemos es diluirlo en una pequeña cantidad de un disolvente orgánico. El paso que se considera después es que a partir de ultrasonidos necesitamos ubicar o cuadrar bien nuestra muestra del disolvente, generando así o buscando así el máximo de dispersión. Y por último, pues para materiales compactos, que es uno de los más conocidos, más aplicados, entonces en eso sí tenemos bastantes pasos. Tenemos que primero recrear una muestra, o bueno, que nuestra muestra no supere más de los 200 micrómetros de grosor. A partir de esto vamos a cortar un disco de 3 milímetros de diámetro para poder generar una zona central en este. Así, a lo último lo que hacemos es que a partir de un ataque con haces de iones de argón se crea un orificio un orificio pequeño central. De esta forma se oye muy complejo el sistema, pero pues prácticamente la muestra nos quedaría
así. Entonces vemos cómo se genera o cómo se recrea cada uno de los pasos y cómo va incluido en nuestro microscopio electrónico de transmisión. Entonces, por último, vamos a analizar qué es lo que pasa. Como mencioné al principio, una de las características de esta técnica de la microscopía electrónica de transmisión es que podemos aumentar bastante el tamaño. Aquí tenemos una muestra de un material puzolánico en el cual está dado hasta 28,8 micrómetros. Y a la derecha vemos que una muestra de meta-aleosita, el cual pues tenemos un tamaño de 160 nanómetros. O sea, vemos el poder que tiene esta técnica para analizar la estructura a una escala muy pequeña. Entonces, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y que tengan un buen día.